bienvenidos a todos a este podcast llamado La Plática. El día de hoy ya venimos con nuestro segundo episodio, nuestra segunda emisión. Y hoy tenemos a un miembro nuevo en el equipo, el cual queremos presentar. Él se llama Carlos Castro. Bueno, hola a todos. Gracias por tenerme en su equipo. Es un placer para mí estar acá. Y nada, antes de empezar el capítulo, queremos recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube aparecemos como La Plática Podcast. En Instagram aparecemos como la.plática. Y también recordarles que próximamente estaremos en la plataforma de Deezer para que también nos puedan escuchar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema cual ha sonado mucho últimamente, pero nosotros lo vamos a enfocar más que todo a nivel local. Vamos a hablar del racismo acá en Colombia. Y bueno, pues nada, nosotros decidimos hablar de este tema porque pues todo lo que sucedió, todas las últimas noticias acerca de la muerte de George Floyd, pues surgieron un montón de protestas, de manifestaciones, marchas. Pues sí, exactamente. La crisis social que se desató en Estados Unidos recibió un apoyo mundial muy fuerte y todo este movimiento antirracista que ha ganado fuerza se ve evidenciado a nivel mundial en actos como, por ejemplo, la cantidad de estatuas que no sé si han visto que han tumbado o les quitan la cabeza o las vandalizan. En muchas ciudades de Estados Unidos, como también en otros países, como en Bélgica, se está buscando como reivindicar ese aspecto histórico de todos los personajes que han contribuido con la esclavitud o con el racismo per se. ¿Ustedes qué piensan de eso? De preservar la historia o si se debería hacer pues lo que se está haciendo. Creo que en este instante hay que darle importancia a todas las manifestaciones y todo lo que se está demostrando alrededor del mundo, ¿sí? Y sí, hay que recordarlo, porque pues es historia y pues es nuestro desarrollo como especie y todo eso, pero yo estoy de acuerdo con que en algún momento se tenga que quitar de nuestra mente, de nuestro conocimiento, y pues sí, simplemente verlo como un hecho histórico, pero no como un símbolo actual. No sé, yo estoy en contra de eso que acaba de decir Sí, Luis. yo también, marica. Entonces no hay que borrar la historia, hay que tenerla presente para saber y pues todo lo que se está pasando y la situación actual, cómo está contribuyendo a la lucha de la comunidad afrodescendiente a nivel mundial. Yo creo que, a ver, si la razón por la que se le hizo una estatua es por actos racistas, se debería quitar. Pero si es una persona que ha contribuido en más aspectos de la vida o al desarrollo de la humanidad, se podría dejar. Y lo que les digo, también esa historia ayuda a recordar y a afianzar los sentimientos de lucha y de libertad pues tan añorada por la comunidad. Bueno, yo estoy en contra, de hecho, de lo que dijo Juan David, ya que es un mito erróneo decir que el pasado, que recordando el pasado se van a evitar esos mismos errores en el futuro. Eso es totalmente falso. Lo que causa el conocimiento del pasado es el entendimiento del presente, más no volver a cometer los errores de un futuro. Esto, pues, yo estoy a favor de que quiten todas estas estatuas, debido a que es un símbolo contra el racismo y contra todos los movimientos que atenten con la armonía de una sociedad. Además, quisiera mencionar el tema de la Sergio Arboleda, de la Universidad Sergio Arboleda acá en Colombia, que yo pude leer uno de sus libros de Sergio Arboleda, y él es un esclavista. Él además justificó la muerte de los indígenas por medio de la evangelización como una misión cristiana. No sé qué piensen ustedes sobre el caso en concreto en Colombia, y además un tema muy importante es todo lo que está pasando en Instagram sobre la foto que suben las personas para mostrar o su solidaridad con Estados Unidos, una solidaridad internacional, o tal vez una hipocresía con el país que somos nosotros, con el país en Colombia que también tiene una realidad distinta y nadie la conoce. A mí es hipocresía totalmente, porque no sé, siento que es moda, entonces todo el mundo lo empezó a subir y además es gente que es lo que tú dices, uno ve que cuando digamos es un movimiento muy grande, o sea, algo que ya mucha gente lo comparte, claro, entonces la gente se suma, pero no sé, algo muy mínimo, no necesariamente tiene que ser pues afuera, también en Colombia, la gente yo veo que no hace nada, ¿sí me entienden? Y es gente que es moda, güey, para mí es pura moda, eso de subir esas historias y las publicaciones que se subieron en el día que era, no sé. No es un chiste el hecho de que el racismo pues es una conducta que debe ser totalmente desaprobada,
pero es un chiste la forma en la que la gente piensa que apoya una ideología solo al seguir una moda o una tendencia en una red social, sabiendo que además en su vida privada puede no aplicar. Y es que aquí la gente le gusta predicar mucho y aplicar cero. Pues obviamente habrá gente que seguramente sí quiere contribuir con la causa y todo. Ya no fue generalizar a todo el mundo porque seguramente habrá gente que sí lo sintió, pero pues igual al mismo tiempo sigo pensando que hay mucha gente que se cuelga de eso para hacer moda y demás cosas. Ustedes no saben de dónde surgió el hashtag Blackout Tuesday, pero ustedes no compartieron la foto porque no están informados de dónde viene. La gente que sí la compartió y no sabe, pues a ver, esto surgió como un movimiento de muchas discográficas, muchas empresas productoras musicales, y fue un acuerdo entre muchos artistas, luego se sumaron actores, para simplemente dejar de publicar fechas sobre sus conciertos, por ejemplo, o contenido sobre su música, su arte en general. Yo creo que todos nos levantamos, empezamos a ver publicaciones, cuadros negros, Yo y dije, se simplemente dañó Instagram, marica, se dañó esa mierda. la gente dijo, bueno, algo está pasando en Estados Unidos con el racismo, y todos los famosos que me gustan y que yo sigo están subiendo esto, pues creo que este es mi aporte a toda la situación, y no, se queda corto. Eso inclusive bloqueó el hecho de que se llegara al propósito, porque si ustedes veían, se cruzó ese hashtag con el hashtag de ya el movimiento Black Lives Matter, que es algo totalmente distinto. También terminaron dificultando, yo sé que no era en mala intención, pero esa ignorancia termina dificultando que se llegara al objetivo primario de todo el movimiento. Sí, yo creo que incluso es una hipocresía con la realidad del país, porque esas personas, como ven una noticia a nivel internacional, empiezan a comentar sobre ella, pero en verdad en Colombia también vimos una realidad trágica en cuestión al racismo y nadie tiene ni idea. Muchas personas piensan que en Colombia no hay racismo, que de pronto el racismo en Colombia es solo con los indígenas, pero no con los negros o viceversa. Y este tipo de personas empiezan a publicar sobre temas internacionales, pero no se informan y no pueden aportar al país en el que se encuentran. Sí, Yo de hecho, quisiera saber a qué dale. racismo se refieren ustedes cuando hablan del racismo aquí en Colombia. Hay muchos tipos de racismo y la gente no está enterada. En primer lugar, hay una cosa que se llama racismo biológico. Pensar que hay una raza genéticamente superior y que otra está amenazando denigrar la raza. Y es la necesidad de una cultura de mostrar superioridad de alguna manera, no necesariamente genética, porque las personas de una raza diferente deberían someterse a las costumbres del grupo que predomina. Eso es una concepción ya muy extremista que yo creo que es muy poca gente la que es así de radical hoy en día. Por ejemplo, los casos en Estados Unidos, muchos videos virales de una persona que se ofende porque un latino está hablando español. Luego pasamos a un racismo simbólico que aclama igualdad de derechos, pero con muchos matices. Entonces, eso es decir, claro, todas las razas somos iguales, y en el caso de la comunidad afro, por ejemplo, puede hacer lo que quiera, pero acá en espacio común no lo hagan. Y ya la final, me atrevo a decirles a todos ustedes que son racistas por eso y no se dan cuenta. Y esa es la triste realidad de la gente acá en Colombia. Es la persona que no reconoce ser racista, que dice abiertamente que está en contra del racismo, pero toma actitudes como, por ejemplo, yo me aparto o soy indiferente si veo que alguien está siendo O racista. sea, neutral. Sí, ¿O cómo así? ser indiferente, ser neutral. Lo mismo que hacer chistes. Ese comentario de yo le digo mi negro de cariño. Si no sabes si le molesta a la otra persona y le estás diciendo negro y te justificas que es de cariño, eso es igual, racista. Y es ser aversivo. Pero bueno, yo tengo una pregunta. ¿Está mal decir negro? No, yo creo que no, pues, o sea, No. No, yo creo que no está el mal. color de piel, ¿no? O sea, me parece que la gente que se ofenda por usar esa expresión, pues no voy a decir es racista, pero de pronto sí está un poco malentendiendo el significado. Yo creo que el color de piel es un rasgo que no debe ser como el determinante Pero lo es. para llamar a una persona, ¿sí? En muchas Pero, ocasiones las pero, personas lo usan. Por y lo ejemplo, no sé, usan uno va en la calle. negativamente. Exacto, negativamente, porque, no sé, algún comentario sobre alguna persona, tú dices, ay, ese negro, Sí, sí, ¿sí? sí. Y precisamente no dices Ese ese blanco. blanco. Y suena hasta Exacto. chistoso Pero, decir ese pero, blanco. pero, por ejemplo, decir los negros, los blancos, por ejemplo, yo creo que para llamar colectivos no está mal decir negro ni blanco. Incluso está mal decirle de color. Hay
un trastorno negativo que viene ya desde la historia que se ha asociado a esa palabra. Ustedes saben, en la historia de la época de la esclavitud, ese es el argumento en contra y de por qué sería negativo decir negro. Pues yo qué opino, que se debería reivindicar la normalización de la palabra, quitándole todo lo negativo. Si ustedes se ponen a ver por qué lo negro tiene que ser malo, ustedes dicen aguas negras, lista negra, la oveja negra de la familia, y eso se asocia con algo malo, ¿no? Hay Pero que es que quitarle... no en esa misma gracia que a ustedes les da que Pérez diga ese tipo de palabras, ya, o sea, Pero dice gracias, mucho de lo que ustedes, para lo que usted significa negro, ¿sí? O sea, el hecho de que les dé gracia ya dice mucho de lo que ustedes piensan al Es respecto. la sí, pero cultura es que, colombiana y me gustaría terminar mi dale punto. Juan David, dale Juan. Hay que quitarle todo este contexto negativo a la palabra negro y no está mal referirse al colectivo así y tampoco referirse a la característica física. Si ustedes están describiendo una persona, dicen es rubio, es alto, son características físicas. Si van a describir es negro, no me parece algo malo. Sin embargo, para referirme yo a una persona de tez negra, yo opino que la manera para referirse es como me referiría con cualquier otra persona. La llamo por su nombre. Ustedes lo decían, yo no le digo, hey, blanco. Y si no lo conozco, le digo, señor, señora, niño, niña. Porque el tono con el que se usa puede ser muy ofensivo. Pues, marica, tú no vas en la Pero calle y ¿por le qué dices a ofensivo? alguien negro. No, pues eso no Pero Tú pasa. no, sí, yo, nadie, yo no he visto a nadie que haga eso. No, no, hay gente, hay gente. Son El primer paso es racistas, reconocer lo que pasa. claramente. Yo pienso que, marica, o sea, uno no, ya llevar las cosas de aguas negras hasta ese extremo, tampoco. Porque es que el problema racial y discriminación no se va a resolver con que entonces todos empecemos a usar un lenguaje adecuado. No, perdón, Así perdón, se perdón. empieza. Deja hablar a El Juan, Así deja problema, hablar a empieza, Juan. sí, estoy de sí, acuerdo con así se Pérez. empieza, pero eso no, a lo último no es una solución realmente concreta. La solución concreta es que el mundo sea mucho más diverso y eso es lo que no pasa, por ejemplo, en lugares como Bogotá. No, el porcentaje de personas negras en Bogotá es muy pequeño. De hecho, en Colombia hay una segregación impresionante. Entonces, sí, se debe empezar por eso, pero ya llevar las cosas a que esa es una solución, no lo veo así. No Yo no creo digo, que... No estoy de yo acuerdo no contigo, digo Juan. que sea la solución única, pero sí es un comienzo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que decir agua negra? Lo puedo cambiar por aguas residuales y ahí ya voy eliminando la negatividad y en mi manera de hablar los demás lo escuchan. La Es verdad, ridículo. yo creo que eso es una culada, la verdad. Sí, O sea, es ridículo. yo lo creo que que lo de las cambiar aguas negras, ese tipo de modismos solo porque eso pretende ser racista, yo creo que eso es, Es Es lo que, mismo que hacer el comentario y decir, me negrean en el trabajo. Hace alusión y si ves que te Sí, da risa, totalmente de acuerdo. parece totalmente hipócrita. yo, De yo quiero verdad. hablar, yo, De yo pienso acuerdo, de acuerdo. que es separado, me parece que es algo diferente. Ya No. decirlo No, porque es de, que... digámoslo, eso ya se han vuelto expresiones del día a día, cotidianas, que desde hace mucho tiempo la gente Exacto. las usa, ¿sí? Me negran en el trabajo, ese trabajo es negrero. Sí, porque, o sea, por más de Y que la está palabra mal contenga, usarlas. no, yo creo que eso está mal, eso está no, mal. Y pero está mal usarlas pero porque está mal, recuerdan. eso es tu No, opinión. Juan, sí, es tu opinión. Pero Es tu venga, es que opinión. hay dos Puede ser en cosas, es que parte también por tu color de piel, pero eso es respetable. Pero eso es tu venga, opinión, o sea, decir que está bien o que está mal, pues eso ya va en cada quien. yo creo que, bueno, lo que decía Pérez, pues está bien que se normalicen los términos de blanco y negro en cuestión al tipo de piel de las personas, pero también estoy de acuerdo con que eso de negrear se ve, pues es bastante malo debido a que obviamente hacen esa semejanza a la esclavitud de los negros con respecto tal vez a los blancos y eso recuerda pues todo lo que ha pasado en la historia, eso está mal. pero Oscuridad. Carlos, ¿tú crees que cuando alguien, digamos que tú estás hablando con alguien y te dice, no, marica, es que ese trabajo es muy negrero, a tu mente se viene, uy, ¿este man es un racista? Yo no estoy diciendo que decir esos comentarios sea racista, sino que contribuye a que en la mentalidad inconsciente de las personas siga habiendo racismo. Yo Pero siendo es que, sincero, marica, no lo asocio. Yo no lo asocio cuando lo escucho. una cosa es el lenguaje
de cómo es el español. Y listo, puede que tenga ese origen y eventualmente va a cambiar porque el lenguaje es algo cambiante, pero empezar a forzar las cosas así me parece ridículo. Entonces, Es que yo que no voy a decir aguas negras que porque ofenderá a un es colectivo. un ejemplo, es No, un ejemplo y se prendieron de ese ejemplo. Y yo creo que no les cuesta nada cambiar una palabra, eso me parece Yo creo que sinceramente absurdo. Y Alejo, entonces explícame tú, Espera, Juan, espera. explícame Alejo, si tú dices, uy, en este trabajo me negrean, explícame qué significa lo que estás diciendo. Pues, o sea, negrear significa que, pues, cotidianamente que a uno no le pagan en el trabajo por hacer las cosas, o le pagan muy poquito por lo que la persona está Que te haciendo, explotan. o que me O que lo explotan, sí. explotan, exacto, Que como hago mucho, pasó en pero la no recibo, esclavitud. exacto, sí. Pero ¿quién lo asocia? Yo no lo Entonces se asocio, hace marica, yo no ilusión. lo no, asocio. eso sí me parece paila. Yo personalmente nunca había escuchado esa expresión, jamás. No, y hay gente que, o sea, pues, no, o sea, habitualmente no la uso, pero cuando a mí, no sé, estoy hablando con alguien y me dicen, yo o sea, en mi mente no pienso, uy, que van tan racista. Incluso yo creo que yo, enfrente de una persona que tenga color de piel negra, yo no le diría que de pronto lo negrean en el trabajo por pena a que Totalmente lo de acuerdo. piense de esa forma, ¿sí? Es que de eso se trata, del término en sí, o sea, la visión que todo el mundo tiene del término ya es algo como algo negativo prácticamente. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de cambiar eso, de cambiar esa concepción del término, pues ya sería un comienzo para algo más grande, ¿sí? No como Fada dice que no significa nada o que no haría ningún cambio. Es Y me que parece muy importante que esa misma concepción que todos tenemos, pues ya es hora de que eso empiece a cambiar, sí, ya es tiempo. Yo creo que estamos hablando, nos enfrascamos mucho en este tema y el racismo precisamente va más allá de los negros, porque es que también hay racismo hacia los blancos en muchas partes del mundo. Entonces, yo creo que avancemos. no, Juangui. Yo no estoy de acuerdo con avanzar, porque es que, a ver, si una sociedad no es consciente que es racista, no se va a poder abordar el problema. O sea, si quieres te puedo dar cifras. Los afrocolombianos la tienen más dura y sufren más discriminación que un mestizo o un blanco en este país. De Y acuerdo. por eso nos estamos Incluso, entrando en ese tema acá. incluso más que los indígenas. Y es que yo pienso que en Colombia hay más un racismo político y social que de pronto lo que pasa en Estados Unidos, por muchas razones, porque el gobierno históricamente ha despojado a los indígenas de sus tierras por fines económicos, por explotación de las tierras, y eso también contribuye al racismo, a que ellos no sean tomados en cuenta como cualquiera que haga parte de una jurisdicción nacional, porque ellos tienen otra jurisdicción. Entonces yo creo que es más ese racismo político y social que lo que pasa en Estados Unidos. Sí, Pero yo yo siento que, totalmente, yo pienso que totalmente. eso deja de ser racismo. Eso pasa a ser conflicto ya de otro tipo de intereses, porque se pierde la esencia. Digamos, yo estoy muy en contra de, pues, de ciertas características, de ciertas libertades que se les ha dado a las tribus indígenas en Colombia, sin estar en contra de ellas. Me parece totalmente respetable y bonito que aporten, ¿no?, a la pluralidad del país. Pero eso ya es un debate, creo que deja de ser racista, porque como tú lo mencionabas, algo muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos, que creo que es la esencia de la palabra, ¿no? Ese odio, ese rechazo, pero por naturaleza, no por temas políticos o por A de ver, otra si yo puedo intervenir ahí, el mito de que acá hay igualdad racial, todo lo justifican con la plurietnicidad y con la multiculturalidad, entonces por eso somos diferentes a Estados Unidos, por eso somos diferentes a Sudáfrica, porque acá todas las razas se mezclaron, se fundieron y somos felices para siempre, y eso es mentira. No se puede justificar que no pase una situación porque somos multiculturales, porque es un hecho. El grupo étnico que más se siente discriminado en el orden es los afrodescendientes, los indígenas, los mestizos y los blancos, pero en un porcentaje mínimo. Si hay discriminación hacia todas estas razas dentro de esta multiculturalidad, pero es una mentira que por ser multiculturales, entonces no hay un problema directamente entre negro y blanco, porque es que, a ver, les voy a decir situaciones comunes. Que, por ejemplo, un portero o un bouncer en una discoteca no deja entrar a la persona por negro. Uy, En yo no creo que Cartagena eso o en pase, Bogotá. güey. Pasa y ha pasado mucho. O por ejemplo,
una persona, un afrocolombiano, por su color de piel, que se demore mucho tiempo tomando un taxi, o que lo pare la policía solo por ser negro. Eso suena a cosas que pasarían en Estados Unidos, ¿no? Pero ustedes se ponen a ver y hay tanto testimonio de afrocolombiano que ha sufrido eso. Lo que pasa es que como somos multiculturales, ese racismo no pasa acá. Y eso es algo ignorante de decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan David. Y sí se presentan estas situaciones y sí hay como una fachada de que detrás de la multiculturalidad del país no se presentan y es distinto a lo de Estados Unidos. Y ya hablo en manera más general, no a situaciones específicas como las que dijo Juan David. ¿Por qué? Porque, digamos, tú cómo le dices a una persona que fue educada y que le decían las personas de color son malas, deberían estar de aparte y tal. ¿Tú cómo le haces cambiar a esa persona esa percepción si él fue educado así? Es muy distinto. Y eso no lo hace a él una mala persona. Sí tiene la culpa porque esa persona está obligada a informarse, a educarse y a ver que las cosas no son así, porque la gente no puede crecer en la ignorancia. Ahí es donde yo voy. En Estados Unidos el racismo puede ser algo cultural y metido en las instituciones. Pero me parece que en Colombia, sobre todo, el racismo es más de segregación, que históricamente ha sido así por tema de la esclavitud. Y acá se dice mucho que no, Colombia quitó la esclavitud antes que Estados Unidos, pero realmente no se ha hecho un avance en eso. ¿Qué es más discriminatorio que el Chocó esté abandonado por el Estado, que no hayan universidades Totalmente de allá, no hayan acuerdo. hospitales, no hayan nada, el acueducto cubre el 40%? Eso es el tipo de racismo que yo creo que pasa más en To- Colombia. Y me parece que eso se debe porque precisamente en Colombia se hizo una independencia, gente de color blanco, es decir, estas personas que han manejado, que hacen parte de la oligarquía, siempre ha sido un grupito social de ciertos apellidos que se ha mantenido y Colombia es un país sumamente centralista, entonces estas regiones han sido completamente abandonadas desde los comienzos, o sea, no es algo nuevo y todavía sigue siendo así. Eso es, o sea, de acuerdo, esa segregación sí, pero eso si pueden ver es muy diferente a lo que estaba diciendo Juanito ahorita, porque esos ejemplos, esas cositas que pasan en el día a día, no me valen a mí para decir es que por eso sí es que hay racismo, porque es que eso va de parte y parte. Un policía puede parar a una persona negra, sí, pero los policías también paran mucho a las mujeres para montárselas más también. Eso también es un hecho. Los policías paran también a la gente que ven en buenos carros porque saben que le pueden sacar plata. Los bouncers pueden no dejar entrar a una persona de color negro, claro está, pero también a una persona de color blanco. Esos ejemplos no bastan, son muy pasajeros. La segregación de la que habla Fa sí es algo muy diferente y es algo cierto. Juan, a mí me parece que esa mentalidad es la que no permite que se reconozca que hay racismo en este país. Porque es que Sí hay. si escuchas esas mismas noticias en Estados Unidos, por lo que allá sí es algo más cultural, como dijo Fede, la gente sí lo toma como racismo. Acá esa mentalidad de pensar, pero es que también le pasa al blanco, pero es que también le pasa al mestizo, eso frena que se erradique este Pero es que problema del es racismo. otra cultura, no puedes hacer el paralelo así. Pasa y es discriminación y pasa y Lo que no pase, no te estoy diciendo que no pase, te estoy diciendo que le eso restas, le quitas importancia por lo que también le pasa a otras personas. no es que no sea importante, es muy importante, pero eso no argumenta el racismo en Colombia. Ah, no, tengo Y muchos existe, argumentos más, existe, tranquilo. claro que existe, pero lo veo más por el lado que lo dijo Fede, porque del otro lado está bando y bando, entonces no, Bueno, del lado que Estamos, lo dijo Fede, entonces, pues sí me parece que es algo de segregación, totalmente. ¿Y qué pasa? Que la gente entonces excusa bueno, las zonas, por ejemplo, el Pacífico, está así, pero es por la inacción del Estado, pero en realidad las regiones con alto porcentaje de población negra normalmente ocupan un lugar que está sin políticas públicas suficientes y que no corresponde a las concepciones culturales dominantes en el país. Y entonces, eso es un hecho. La gente de color negro está localizada en regiones del país que no se les tiene cuidado. Y por ejemplo, a ver, en el 2012 un diputado antioqueño, el man se llama Rodrigo Mesa, y dijo, la plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo.
Entonces la gente lo asocia Qué huevo. de una vez a que no, que ya es una situación del Estado y de cómo distribuye recursos, pero no, eso es una forma de segregación total hacia la población y hacia la etnicidad de esa población. Aparte de eso, otra cosa que había dicho Fada, que con esa cosa concuerdo, y es que en Colombia la libertad del pueblo colombiano se dio gracias a que la misma población que sabía leer era de color blanca. Y desde ahí nació esa extensión del predominio de la raza blanca en Colombia. Sí, pero si tú miras a nivel histórico, los afrocolombianos contribuyeron mucho a la independencia, porque se les prometió que si ayudaban, se iba a abolir la esclavitud. Y listo, nos independizamos y por el contrario, eso se fue a la mierda. En realidad, hicieron ahí mañas con las leyes y eso es la misma esclavitud. Y Es así que son siguió. tiempos diferentes, weón. No, pero yo estoy hablando de historia. Yo sí, Nuestra independencia también fue, o sea, la contribución de los afrocolombianos ha sido impresionante en este país. yo sí quería volver un poco, y aprovechando que Carlos es un marica y está silenciado y hablando, entonces voy a tomar la intervención yo. Un poco a lo que estamos hablando, a lo que decía Alejo, que ya es algo más actual. Y sí, o sea, lo que pasa es que, digamos, si miramos por razas, hay una minoría, la población negra en Colombia es una minoría, la población mayoritaria en Colombia es mestiza, pero entonces a lo que voy es que este pequeño porcentaje de población negra está muy segregado. Hay zonas muy olvidadas del país, de acuerdo, donde no necesariamente la raza tiene que ver, pero en este caso en específico sí tiene que ver y mucho, y ese es el problema. Yo, ¿No? yo lo que pienso es que también es como, pues no sé, como que Colombia también es un país de mucho de momentos, marica. Porque digamos de lo que ahorita hablaba Carlos de los indígenas, como para retomar un poquito, no sé, siento que siempre que hay como un estallido en cierta cultura, nos enfocamos hacia allá, digamos, lo que pasó hace un tiempo con lo de los indígenas en La Guajira, eso fue como de lo que todo el mundo hablaba, las noticias y todo, pero al mismo tiempo como que se dejó un poquito al lado el conflicto en tema de ¿Qué blancos y pasó? negros. ¿Qué ¿Cómo? pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué- yo quiero decir ¿Cómo algo, así, güey? y es que ¿Cómo No, así? ¿eres capaz de explicarlo? Es que dijiste en un momento lo que pasó con los indígenas en La Guajira. Sí, que Explícame, había ¿qué pasó? escasez de recursos en la región y que los niños estaban muriendo de hambre y de sed y todo eso. Pero bueno, ese no es el punto, ese no es el punto. Lo que quiero decir es que va por momentos. Me refiero a que cuando eso pasó, la gente se enfocó en eso y el tema racial quedó más o menos como, o sea, racial en decir negros y blancos quedó a un lado. Y digamos ahorita que se empezó a hablar de lo de, bueno, que más adelante vamos a hablar también de lo de la muerte de Anderson, ¿sí? Se volvió a enfocar más hacia el tema de blancos y negros y por decirlo así, lo de los indígenas pasó a un segundo plano. Entonces yo pienso que es mucho por momentos. Güey. uno usualmente cuando trata de poner en la mesa este tema, pero en un país como Colombia, uno piensa que no es más entre blancos y negros, sino entre la sociedad y los indígenas, todo ese tipo de cosas, pero la comunidad negra en Colombia también está gravemente afectada por lo que hace el país, por lo que hace la nación, y es que, por ejemplo, los indígenas cuentan con la jurisdicción especial indígena, mientras que la población negra en Colombia no, y lo han reclamado durante mucho tiempo. Esto también se debe ya que los indígenas están respaldados por tratados internacionales, por la OIT, por demás cosas que los protegen, mientras que a la comunidad negra en Colombia no. Y esto es algo también que la gente debería conocer. Colombia dice que es un país multicultural, pero no respeta a las minorías, ¿sí? Y no Solo las de De conoce. pronto acuerdo. no las conoce. No Usualmente sabe no se quiénes son. conoce. ¿Ustedes saben qué grupos étnicos hay acá en Colombia? Nosotros pensamos que somos inclusivos, ¿sí? Y por eso mismo es que no le damos una representación o una jurisdicción a esas minorías, esas etnias minorías, ¿sí? Yo sí pienso que todo debe estar bajo la misma jurisdicción, porque darle reglas especiales a la población negra es decirle de antemano como, oiga, usted Sí, es necesita diferente, sí.
de más cosas, usted es diferente, usted necesita de algo extra, pues tenga. ¿Y por qué? Con el tema de los indígenas, con lo que estoy muy en desacuerdo, pero eso es otro debate completamente distinto, tienen su jurisdicción porque su cultura es totalmente diferente a lo que se ha sembrado tradicionalmente y normalmente en las ciudades, pues en la sociedad contemporánea, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues se puede llegar a entender. Pero una persona negra que nace en una familia normal, ¿sí? Y normal me refiero en cuanto a la cultura, ¿sí? O sea, que no pertenece a una etnia diferente como si lo hace un indígena. Un negro no es de otra etnia. Un negro, ¿Perdón? un negro Pues, no es de otra marica. etnia. Juan, por eso te digo, tú no conoces las etnias que hay en este país. Y déjenme decírselas, porque si hay leyes que cobijan miembros de la comunidad afro, sí hay. Sí, bueno, pero lo que les quiero decir es el hecho de darles normas especiales a un grupo de gente, ya los estás segregando de una forma. ¿Y qué Yo creo opinas de que eso darles es falso. territorios? No. Pienso Yo creo que que eso es falso. hacer eso sería totalmente en contra del objetivo. ¿Y qué opinas de darles territorios? A los negros Sí, territorios especiales. Sí, como sería los... segregarlos, sería apartarlos. No creo. Yo creo Lo dos que pasa es cosas. que, espera, Artur, ¿Territorios para qué? si vamos a hablar de etnias, tú estás hablando que los indígenas tienen sus resguardos y tienen su propia jurisdicción porque tienen una cultura propia, una cosmovisión propia, ¿no? Las etnias en Colombia de los afrodescendientes que tienen cultura propia están los raizales, que están en San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y los palenqueros, que también es igual, es muy similar a la cultura indígena, es una cosmovisión distinta, es una cultura propia, y ahí es donde se les ha dado leyes de territorio. Pero es que la gente no conoce que hay esas etnias. Sí, no, a ver, yo cuando estaba hablando, no me refiero a esas comunidades especiales, sino al grueso, ¿sí? Yo creo que ellos se encuentran en un estado de vulnerabilidad con respecto a las demás personas. Tal vez por eso se les favorece algunas cosas que a los demás no. Además de que ellos tienen creencias aparte. Y si queremos todos convivir en una nación como Colombia, ellos deben ser respetados con sus tradiciones, tal vez. ¿Por qué vulnerabilidad? Tú cuando dices, no estamos hablando de una legislación única para toda la persona que se reconozca como perteneciente a la comunidad afrodescendiente. No, sino que las leyes de territorios que se le brindan Exacto. a las minorías étnicas afrodescendientes, así como los indígenas, porque tienen una cultura totalmente distinta, hasta lenguaje distinto tienen. Y esa ley pasó, se llama la Ley 70 de 1993. Entonces se le daba territorios estratégicos para que vivan su cultura tranquilos. Porque es que hay choque cultural. Te voy a explicar lo que pasó con esos territorios. Se les dio los territorios, pero igual los terminaron perdiendo. ¿Por qué? Porque eran territorios de interés tanto para los narcotraficantes como para los guerrilleros, como para los paramilitares, y terminaban yéndose a esos territorios que se les daban y pues desplazamiento forzado. O no solo ese aspecto negativo, también megaproyectos que hay, yo qué sé, para extraer petróleo o algo así, terminan desplazados del territorio que se les dio y que, ¿dónde terminan esas personas? Me fui desplazado, termino en una ciudad principal donde no hay tolerancia 100%, donde la cultura es totalmente distinta y terminó pidiendo limosna en un semáforo. Y eso es una realidad. Ustedes piden que se acople el país, que es una mayoría a una minoría, pero la minoría también debe ser capaz de acoplarse a una mayoría, ¿sí? Y eso es en lo que yo estoy en desacuerdo con cómo se maneja aquí el tema de la jurisdicción. Es que la cosa es que es muy jodido porque los términos de la mayoría y de la minoría pueden ser muy diferentes, como lo que pasa con los Exacto, entonces indígenas. ambos tienen que ceder, ambos tienen que ceder, ambos. Lo que pasa es Es que que- reconoce que es que las poblaciones afrocolombianas tienen una desventaja, sufre una discriminación dura a la cual somos indiferentes. Porque en el ejemplo que Desde te que puse, los nacen. territorios los territorios que se les da, pues ni los pueden aprovechar porque los No, echan. Pero, El pero a ver, conflicto mismo hecho de que armado son ha traído minoría. una pero es que tú cantidad estás generalizando, o impresionante sea, de desplazados a las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín. tú estás diciendo que una persona que nace, una persona negra, desde el momento en que nace, no importa dónde nazca en el país, está en desventaja. Sí. O sea, sin importar las condiciones, o sea, simplemente por el hecho
de su color de piel, sin importar la condición socioeconómica en la que nazca, ya está en desventaja. Es que Pero puede es estar en que, es desventaja que, en un que tú aspecto tengas, social, más no es que, económico. perdón, que tú tengas un color de piel directo, o sea, ya es más probable que si tú eres una persona que va a nacer de color negro, no nazcas en buenas condiciones. Ese es el tema. Ahora, No, si no, tú, eso es ¿qué? una estadística que sí, puede ser que en cuanto que hayan más personas de color negro que estén en una situación de desfavorabilidad económica a las que están en una situación de favorabilidad, pero no es una regla. Entonces, no se puede generalizar, no se puede decir que es o sea, pues pienso yo que por el simple hecho de ser negro, entonces ya uno está jodido. No, de acuerdo, de acuerdo. Y digamos la persona negra que nace en Bogotá y que se cría con unos papás que, bueno, pues pueden tener su color de piel, pero igualmente nacieron, o bueno, no nacieron acá, pero han vivido su tiempo acá y han tenido, o sea, ya es un tema cultural nuevamente. Y entonces ellos, si tú llevas a esa persona negra al Chocó, pues no va a entender nada porque es algo muy distinto. ¿Sí? Pero a lo que voy y a lo que queremos, y sobre todo lo que quería decir Juan David, es que es eso, el simple hecho de que tus papás vengan de, o bueno, tengan el color, su color de piel sea negro, ya automáticamente te hace más probable a ti de tener una mala vida en Colombia a que si no fuera así. De pronto mala vida en aspecto social, más no económico. ¿Tú te imaginas no tener acueducto en tu ciudad? Claro, 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 pero es que yo lo estoy enfocando de lo que tú dices de nacer en Bogotá Ah, bueno, ya, eso es otra cosa. No, incluso también, o también en Bogotá Medellín pasa. o... O sea, por ejemplo, en los colegios o en las universidades élite, digamos, de Colombia, el porcentaje de negros es muy reducido comparado al de blancos o de trigueños, de las demás clasificaciones de raza que existen en Colombia. Yo de lo que dice Fan estoy de acuerdo que marica, si uno nace de color negro tenga una vida de mierda. Yo no estoy de acuerdo con eso porque... porque... Dije eso. tú dijiste Pero bueno, eso. sí, yo no dije Por- eso. Yo No, sí, también quiero dijo opinar eso. sobre eso. Dijo eso, güey. Sigan, Porque, sigan. marica, si tú... Hay muchas familias en Bogotá, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir exactamente es que no creo que tenga una vida mala por el sentido económico, sino más social. Pienso Pero yo, eso güey. ya de por sí es malo. Sí, obvio, obvio, pero digamos, Fa lo que decía era que todo su aspecto iba a ser muy malo, ¿sí me entiendes? O sea, tanto económica, Dije que social, era más probable. Eso fue lo que dije yo. yo no creo que sea más probable. O sea, creo que creo que no se puede, no puede dar un tema estadístico porque se lo hace Dios, güey. Alejo, yo quiero opinar ahí. Y es, sí hay un tema estadístico, no voy a seguir dando porcentajes ni cifras, pero el racismo donde más se ve evidente en Colombia es en el trabajo. La gente lo maquilla, ¿por qué? Porque, a ver, dentro de la competencia del mercado laboral, pues cada quien vela por lo suyo, entonces no importa discriminar al negro al que sea blanco, porque se está luchando un puesto en un trabajo. Como tal, una persona afrocolombiana ha ganado menos, gana menos que una persona blanca, y es una realidad también que la persona negra, mayor porcentaje de las personas en las ciudades principales, se les dan puestos de trabajo que no tienen mucha complejidad, que no requieren niveles de estudio, así tengan los niveles de estudio. Y tú también fíjate, altos cargos del gobierno, funcionarios altos del gobierno negros, hay muy pocos. La ministra de Cultura, pero de resto hay muy pocos. Volvemos al mismo tema. Y yo vuelvo y doy la misma tesis que dije al principio. Sí, hay casos y probablemente sea lo que dice Juan David, o sea, son datos reales. Pero yo pienso que es mucho más probable una persona que sea negra nazca en Colombia en unas condiciones paupérrimas y, como ya bien se ha dicho varias veces en el debate, no tiene posibilidades de llegar al mercado laboral, no tiene posibilidades, eso se llama discriminación premercado. Y ya para terminar esta intervención, sí me parece muy bueno lo que hace, por ejemplo, la Universidad de los Andes, estos programas Palante Pacífico, me parecen muy buenos, pero la solución real está cuando el gobierno tome acción
y no solo un gobierno, sino en general los gobiernos que gobiernen en cierto periodo tomen un plan de acción para arreglar esta situación que nunca se ha hecho en la historia de este país y probablemente nunca se hará, porque son unas ratas. Gracias. Bueno, ya para seguir adelante con el debate, también vamos a tocar el tema de la muerte de Anderson Arboleda. Y bueno, la pregunta acá es, ¿ustedes creen que Anderson Arboleda es el George Floyd colombiano? A mí me parece que Anderson Arboleda no es el George Floyd colombiano, porque George Floyd, si se dan cuenta, ese hecho desató una crisis social de un movimiento que venía ganando fuerza y que tuvo apoyo a nivel mundial. O sea, llamó la atención primero de todo el país para luego llamar la atención del mundo. En primer lugar, pues ha sido bueno que el caso de Anderson Arboleda haya llegado a la prensa internacional como BBC News, y eso fue pues potenciación de la situación actual de la crisis racial en el mundo. Pero como tal, me parece que la situación de Anderson Arboleda, más allá del abuso y de la crisis racial en Colombia, denuncia es a la institución de la policía como tal, en el abuso que comete con los ciudadanos colombianos, porque es que la policía es de las instituciones que más procesos tiene abiertos por abuso. Lo que pasa es que acá no, la gente no se fija en eso. Pasa como ha pasado con tantos casos de otra gente que se archiva así, se recibe la queja, se llena, se archiva y no hay justicia. Entonces, no creo que sea lo mismo porque no está en la cultura del colombiano preocuparse por estos abusos que vienen pasando desde hace mucho tiempo. Yo creo que por mucho que nosotros los colombianos estemos acostumbrados como a no darle tanto ese tipo de cosas, yo creo que igual los medios colombianos son los que deberían aportar a eso, ¿sí? Los medios son los que deberían mostrar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no, siempre intentan tapar esas noticias con otras, ¿sí? Como, sí, como por bajar el humo, por mostrar algo mientras tanto, ¿sí? Y no, yo personalmente no creo que Anderson Arboleda sea el George Floyd colombiano, un poco también por lo que mencionaba Pérez, de que la movilización que eso causó en todo el mundo, pues fue impresionante, ¿sí? Es impresionante. Y la verdad no creo que algo así pueda llegar a pasar aquí en Colombia. O sea, no creo que nosotros como colombianos podamos llegar a tener esta preocupación de generar un cambio, de llegar a algo que en serio pueda desestabilizar a ese abuso de poder de la policía y del gobierno, ¿sí? Si nosotros como colombianos en realidad quisiéramos un cambio, lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Y la verdad es que tenemos los medios, tenemos cómo hacer un cambio, pero es como si no quisiéramos, no nos preocupa, no nos importa, y esa es la verdad. A ver, respecto a Anderson Arboleda, como dijo Juan David, me parece muy bien que el caso se haya conocido internacionalmente. Triste que no haya sido por las razones que debían ser. Si ustedes no saben, la policía estadounidense se le instruye a catalogar y a buscar en muchos casos a gente de población negra y o sea, estigmatizarlos directamente solo por su color de piel. Claramente no es el caso de Anderson Arboleda, porque pues seguramente la persona que lo asesinó pues, también probablemente era negra. Pero sí denota que en Colombia el Estado mata gente, el Estado persigue gente y que sí deberían cambiar las políticas que se le dictan a la policía, al ESMAD, y porque eso es una responsabilidad, pero pues es tema de otro debate. Sí, yo creo que de hecho es triste que los medios internacionales hayan presentado el caso como un tema de racismo y no como un abuso policial que históricamente ha tenido el país. Y de hecho, No, esa influencia internacional hubiera ayudado a este problema que diariamente tienen los colombianos con la policía, ya que no es realmente capacitada. Ya para finalizar el tema de hoy, pues vamos a hablar sobre hasta qué punto el tema del racismo se vuelve algo chistoso, porque es claro que todas las personas del mundo en algún punto han escuchado un chiste racista o lo han hecho, también es cierto. Y se ríen, porque sí, la gente se ríe por más de que diga yo no soy racista y les da risa, ¿sí me entienden? Entonces, no sé ustedes qué piensan. Yo pienso que esos chistes racistas o pueden ser tomados como racistas o pueden simplemente serlo, ¿sí? O sea, depende también de a quién se le esté eh,
tomando de esa manera, pues con humor, ¿sí? Lo que la gente utiliza como excusa normalmente es que por tener demasiada confianza con alguien, entonces ya lo toman como, sí, como que ya pueden ser, decir chistes racistas con esa persona solo por ser negro, ¿sí? Pero eso a mi parecer es falso, ¿sí? Yo pienso que por mucho que haya confianza y sea chistoso para esa misma persona, no deberían haber chistes de esa índole, simplemente porque esos mismos chistes le dan esa concepción racista a algo que no debería tener, no debería ser humor, sí, no debería parecer un humor para nadie. Por mucha confianza, por mucho que exista ahí de relación, no, nada, o sea, a mi opinión no, en mi opinión no debería existir ese tipo de chistes. Dale, Juanito. Bueno, a mí me parece que una cosa es humor y otra cosa es burlarse. Y yo creo que el humor se puede usar para criticar muchos aspectos de la sociedad, pero me parece importante que la persona que hace ese humor sepa de lo que está hablando, esté informada o que por lo menos haya vivido el aspecto que va a criticar. Y tiene que estar abierta y a tenerse las consecuencias de todas las críticas que puede haber. Una cosa es burlarse del racismo y otra cosa es incluir el racismo en el chiste para criticarlo. Pero es que eso no es lo que pasa mucho en las conversaciones normales. Entonces, por más de que se quiera ver como algo sano, como dijo Luis, es políticamente incorrecto. No me molesta el humor negro hasta cierto punto. Es decir, o sea, no pienso que entonces el humor negro debería prohibirse. No, eso me Sí, parece exacto. ridículo, ridículo. Pero si bien estoy de acuerdo con lo que dijo Juan David, de que debería tenerse una persona las consecuencias de eso. Me parece ridículo hacer un chiste de esclavos hoy en día, porque ni siquiera es chistoso. En mi fiel opinión, ni siquiera me parece algo gracioso. Pues yo creo que el humor negro, y chistoso que se llame así, ¿no? Hablando del juego de palabras. Hmm. La sátira debe tomarse como lo que es, sátira, ¿sí? El hecho de que uno haga un comentario y no solo frente a una persona, frente al ámbito de alguien negro o de ese tipo, sino hay muchos chistes también de estereotipos con otras culturas, asiáticos y demás. Y todos son simplemente humor, o sea, no creo que es algo malo. Pero sí dice mucho de una persona que, digamos, diga ese tipo de cosas. O comparta contenido en redes Eh, de esos Es chistes algo y... muy, es una línea muy delgada y es muy complicado realmente. A ver, el humor puede ser un espacio para que las personas reflexionen con algo más ameno, o sea, se libera la tensión en el tema sensible porque hay risa de por medio, pero pone a la gente a reflexionar. Pero es que la cosa es, uno no sabe porque no ha vivido sobre lo que está, pues, lo que se está burlando, prácticamente se puede decir así. Entonces uno no sabe el impacto que puede tener en una persona que sí lo ha hecho. Claro. Entonces ya para final este episodio, para llegar al final del episodio, vamos a hablar un poquito los que queramos, ¿sí? Los que se sientan en la condición de decir cómo piensan ellos que se podría, digamos, no tanto resolver, sino como abordar el tema del racismo pues a nivel general. Yo pienso que esto es un problema de raíz que como no se ha naturalizado en la sociedad. Entonces, una de las principales soluciones va desde la educación en la primera infancia, fomentar la tolerancia entre los niños. Y ahí es donde retomo lo que dije al principio, corregir cosas sencillas como por ejemplo la manera de hablar en cuanto al ejemplo que se le da a esos niños para fomentar esta convivencia y como que aumentar eh, la unión. Yo, yo creo que la solución está más que todo en la inclusión en distintos aspectos de la vida cotidiana. Pero yo creo que lo más importante es integrar a estas personas en la sociedad, pero ya en cosas reales, en cosas concretas. Qué bonito un mundo donde podamos nosotros haber estudiado con distintas culturas realmente, de nuestro propio país. Entonces yo creo que el Estado, sobre todo el Estado colombiano, debe hacer un gran esfuerzo por que estas personas puedan acceder al mismo entorno en el que estamos nosotros y así en la experiencia diaria, en la cotidianidad, se van reduciendo
este tipo de problemas, como el racismo, ¿no? Juangui. Yo creo que un problema de tanto tiempo atrás y con tanta historia como lo es este, la única forma de mitigarlo es con tiempo, igualmente. ¿A qué me refiero? Yo pienso que cada generación es aún más consciente con este tipo de temas. Entonces yo creo que si bien la educación influye, la sociabilización influye, la cotidianidad influye, todo eso se va dando natural generación tras generación y como podemos ver, hoy en día los jóvenes son mucho más conscientes en muchos aspectos que gente mayor. En cuanto al racismo me refiero, creo que hoy en día la juventud es muy extremista con muchos otros temas y ya se van es para el otro lado, pero en cuanto a este tema, creo que el racismo, por fortuna, va a ir disminuyendo con el paso del tiempo, cada vez a un ritmo mayor. Bueno, entonces llegamos al final de nuestro episodio, el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan informado también. Y bueno, nada, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, ahí también queremos que interactuar un poquito con ustedes para que en la cajita de comentarios nos dejen ustedes qué piensan que podría ser una solución para poder pues abordar este racismo. Y escríbanos qué temas les gustaría que tocáramos aquí en nuestro podcast. Sí, también. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.